Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha dado mucho de qué hablar porque Demet, en realidad, ¿no quería avergonzar a Can Yaman? Sí, la verdad revelada. Sé que han leído muchas cosas por ahí, chismes, rumores, pero aquí vamos a ir a la raíz de la cuestión, a analizar la información, a ver qué hay de cierto y qué no. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de análisis y sobre todo, de la verdad, o al menos, lo más cercano a ella que podemos llegar. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido sobre el mundo de las series turcas, entrevistas, noticias y todo lo que les gusta. Así que suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Empecemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más comentadas en el universo de las novelas turcas. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, y la química que tenían en la pantalla era innegable. Los fanáticos soñaban con que esa magia trascendiera la ficción, y claro, empezaron a surgir rumores, fotos, especulaciones sobre una posible relación amorosa. La combinación de la belleza de Demet, su encanto natural y la apariencia imponente de Can Yaman, junto con la narrativa romántica de la serie, alimentó aún más la fantasía colectiva. ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve interesante. Después del éxito de Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Can, que parecía tan prometedora, comenzó a enfriarse. Empezaron a circular versiones encontradas sobre el porqué de esta situación. Algunas fuentes apuntaban a diferencias irreconciliables, a personalidades incompatibles. Otras, y es aquí donde entramos en materia, a un supuesto distanciamiento provocado por la actitud de Can Yaman. Se decía, y este es el rumor que ha persistido con fuerza, que la fama repentina y desmedida de Can lo había cambiado, que su comportamiento se había vuelto más distante, más, digamos, complicado. Se hablaba de su supuesta arrogancia, de su actitud de estrella, y de cómo esto afectaba las relaciones con sus compañeros de trabajo, incluida Demet. Este es el punto crucial de la narrativa, donde la percepción pública del actor comenzó a cambiar, y donde las implicaciones de su comportamiento se volvieron tema de debate. En medio de todo este revuelo, Demet, siempre discreta y profesional, optó por mantenerse al margen de la controversia. Evitó hablar mal de Can en público, no alimentó los rumores con declaraciones explosivas. ¿Pero por qué? Aquí es donde el misterio se vuelve más interesante. ¿Por qué Demet no quiso avergonzar a Can? La respuesta, aunque pueda parecer simple, esconde un trasfondo mucho más complejo, una amalgama de factores personales, profesionales y de imagen pública que dictaron la postura de Demet. Analizar cada uno de estos componentes nos permitirá comprender mejor la situación. En primer lugar, Demet es una persona muy profesional. Para ella, el trabajo es lo primero. No iba a permitir que los problemas personales interfirieran con el éxito de Erkenci Kuş. Era consciente del impacto que la serie tenía en el público y no quería comprometerlo con conflictos innecesarios. La dedicación de Demet a su carrera y su compromiso con el proyecto eran evidentes para todos los que trabajaron con ella. Ella entendía que la calidad del producto era esencial, y que cualquier distracción podía ser perjudicial para el éxito de la serie y para el trabajo de todo el equipo. Esta mentalidad profesional, combinada con su talento natural, la convirtió en una de las actrices más solicitadas en Turquía. En segundo lugar, Demet es una persona muy respetuosa. Sabe lo que significa la privacidad y la importancia de mantener ciertas cosas fuera del ojo público. No es de esas personas que busca fama a costa de nadie. No necesitaba avergonzar a Can para ganar atención, ella ya la tenía, y se la había ganado con su talento y su dedicación. La discreción era una cualidad inherente a su personalidad. Ella entendía el valor de la privacidad, tanto para ella como para los demás. Además, su éxito no dependía de crear escándalos o de aprovecharse de situaciones delicadas. Su valía como actriz era incuestionable y su deseo era que se la valorara por su trabajo, no por sus relaciones personales. Pero hay algo más, algo mucho más profundo que explica la actitud de Demet. Se dice que a pesar de las diferencias, a pesar de las supuestas actitudes problemáticas de Can, Demet sentía un gran cariño por él.
Habían compartido muchos momentos juntos, habían trabajado codo a codo, y habían construido una conexión que, aunque se deteriorara con el tiempo, no se borró de la NOC. A la mañana. Este punto es crucial, ya que revela la dimensión humana de la situación. La empatía de Demet, su capacidad de entender y aceptar las complejidades de la condición humana, fue fundamental para su decisión de no dañar a Khan. Demet, en esencia, entendía que la fama y el éxito pueden cambiar a las personas. Sabía que Khan estaba en un momento de gran presión, que el estrellato podía ser abrumador. Quizás, en lugar de juzgarlo, optó por ser empática, por comprender la situación. La comprensión que tenía Demet sobre los efectos de la fama es fundamental para entender su comportamiento. La exposición constante, la presión de las expectativas y la pérdida de privacidad pueden ser difíciles de manejar. Demet, al parecer, reconoció estos desafíos y eligió no añadir más presión sobre Khan. Hay quienes aseguran que en privado, Demet sí expresó su frustración, su decepción. Pero en público se mantuvo fiel a su estilo, a su manera de ser, discreta, educada, profesional. No necesitaba atacar a Khan, no necesitaba avergonzarlo para demostrar su valía. Su talento y su personalidad hablaban por sí solos. Es importante destacar que incluso si Demet experimentó sentimientos negativos en privado, su control emocional y su profesionalismo le impidieron exteriorizarlos de manera perjudicial para Khan. Además, hay otro factor a tener en cuenta, la imagen. Demet siempre ha cuidado mucho su imagen pública. Es consciente de que la industria del entretenimiento es muy exigente, y que una declaración malintencionada puede traer consecuencias negativas. Erkenci-Kuş había sido un éxito rotundo y la imagen de ambos actores, juntos o por separado, era crucial para sus carreras. La protección de su imagen pública fue una consideración importante para Demet. En una industria donde la reputación es clave, cualquier declaración polémica podría haber afectado negativamente sus oportunidades futuras. Demet no quería dañar su imagen ni la de Khan. No quería que los problemas personales eclipsaran el éxito de la serie. Comprendía que a pesar de todo seguían siendo un equipo, y que el éxito de uno repercutía en el otro. La importancia de mantener una buena relación profesional con Khan, independientemente de sus problemas personales, también fue un factor importante. Entonces, ¿por qué no quiso avergonzar a Khan? La respuesta es sencilla, porque no era su estilo. Porque no lo necesitaba. Porque a pesar de todo sentía respeto y cariño por él. Porque es una profesional, una persona empática, y alguien que prioriza la integridad y la discreción. La suma de estos factores proporciona una explicación completa y coherente de su comportamiento. La decisión de Demet de no hablar mal de Khan fue una elección consciente, basada en su personalidad, sus valores y su comprensión de la industria. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo el éxito, la fama y las relaciones personales pueden llegar a ser un laberinto complejo. Demet, con su actitud, nos demostró que en ocasiones, la mejor forma de afrontar una situación difícil es con profesionalismo, respeto y empatía. Su comportamiento sirvió como un ejemplo de madurez y de cómo manejar situaciones complicadas con elegancia y dignidad. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Demet, en lugar de caer en la tentación de la polémica, eligió la vía de la prudencia y el respeto. No quería avergonzar a Khan, y sus motivos eran claros: su profesionalismo, su respeto, su empatía, y su deseo de mantener la integridad y el éxito de la serie. La decisión de Demet de mantener el silencio, de no participar en el drama, no fue una señal de debilidad, sino un signo de fortaleza y de sabiduría. Así que ya lo saben, la verdad revelada. Hemos analizado los rumores, los chismes y las versiones encontradas. Hemos visto que hay de cierto y que no, y hemos descubierto por qué Demet Özdemir no quiso avergonzar a Can Yaman. Es importante destacar que a pesar de la especulación, no hay una verdad absoluta. Lo que podemos ofrecer es un análisis de las posibles razones detrás de sus acciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Están de acuerdo con la actitud de Demet? ¿Creen que Can cambió mucho después del éxito de Erkenci-Kuş? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. Déjenlos aquí abajo. Y por favor no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido.
Tenemos muchas más historias, análisis y novedades sobre el mundo de las novelas turcas esperándolos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Profundizando en los detalles. Para comprender completamente la situación, es necesario profundizar en algunos aspectos adicionales. Uno de ellos es el contexto cultural turco, que influye en la forma en que se perciben y se manejan las relaciones personales y profesionales. En Turquía, la familia y la reputación son extremadamente importantes. El honor familiar y la imagen pública son valores clave. En este contexto, las declaraciones públicas negativas sobre alguien, especialmente un compañero de trabajo, pueden ser vistas como una falta de respeto y pueden tener consecuencias sociales. Demet, al ser una figura pública, probablemente era muy consciente de estas dinámicas culturales y las tomó en cuenta al tomar sus decisiones. Otro aspecto relevante es la dinámica de poder dentro de la industria del entretenimiento. La fama y el éxito pueden generar una gran presión sobre los actores y actrices, así como sobre sus relaciones. Los contratos, las exigencias de los productores y la competencia entre los actores pueden crear un ambiente de trabajo intenso. En este entorno, mantener una imagen profesional y evitar conflictos innecesarios puede ser vital para la supervivencia y el éxito a largo plazo. La elección de Demet de mantenerse al margen de la controversia podría ser interpretada como una estrategia para proteger su carrera y evitar ser arrastrada a un conflicto que podría perjudicarla. Además, es importante considerar la perspectiva de Can Yaman. Aunque en este vídeo nos centramos en la postura de Demet, es crucial recordar que ambas partes contribuyen a la dinámica de una relación. Aunque no podemos conocer los detalles de la situación desde la perspectiva de Can, es posible que su comportamiento fuera influenciado por la presión de la fama, los problemas personales, o simplemente por su personalidad. La empatía de Demet, mencionada anteriormente, podría haber sido una respuesta a esta situación. Ella pudo haber comprendido que Can estaba pasando por un momento difícil y eligió no empeorar las cosas. El impacto de Erkencikus en la carrera de ambos actores es otro punto a considerar. La serie fue un fenómeno internacional, lo que impulsó a Demet y Can a la fama en muchos países. La exposición mediática resultante probablemente generó una gran presión sobre ambos. La necesidad de mantener su imagen pública, para asegurar futuros proyectos y contratos, pudo haber influido en sus decisiones. En este sentido, la elección de Demet de no participar en la polémica podría ser vista como una estrategia inteligente para preservar las oportunidades de trabajo y evitar dañar su reputación. También es importante mencionar el papel de los medios de comunicación en la creación y difusión de rumores. Los medios de comunicación, especialmente los medios sensacionalistas, a menudo amplifican los rumores y crean narrativas dramáticas sobre las relaciones de los famosos. En este contexto, la discreción de Demet fue una clara señal de resistencia contra la presión mediática, ya que ella se negó a participar en el juego de la especulación y el chisme. Otro punto clave es el concepto de madurez emocional. La madurez emocional implica la capacidad de controlar las propias emociones, de comprender las emociones de los demás y de actuar de manera responsable y considerada. La actitud de Demet demuestra un alto nivel de madurez emocional, ya que ella fue capaz de manejar una situación difícil con calma, respeto y empatía. En lugar de reaccionar impulsivamente o buscar venganza, eligió tomar una postura más reflexiva y constructiva. Es importante destacar que la historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo las relaciones personales y profesionales pueden ser complejas y desafiantes. No hay una solución única para todos los problemas, y cada persona debe tomar sus propias decisiones basadas en sus valores y sus circunstancias. La actitud de Demet, sin embargo, nos proporciona una valiosa lección sobre la importancia de la profesionalidad, el respeto, la empatía y la discreción en el mundo del espectáculo. En resumen, la decisión de Demet de no avergonzar a Can Yaman fue una elección consciente basada en una serie de factores: su profesionalismo, su respeto por la privacidad, su empatía hacia Can, su deseo de proteger su imagen y la imagen de la serie, y su comprensión de las dinámicas de la industria del entretenimiento. Su actitud fue un ejemplo de madurez emocional, de integridad y de cómo afrontar una situación difícil con gracia y dignidad. Para finalizar, me gustaría reiterar la importancia de la cautela al analizar las noticias y los rumores sobre las figuras públicas. Es fundamental recordar que los medios de comunicación a menudo presentan una versión parcial de la historia, y que la verdad puede ser mucho más compleja de lo que parece.
La historia de Demet y Can es un recordatorio de que debemos ser críticos con la información que recibimos, y que debemos evitar juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre el apasionante mundo de las series turcas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.